Devocional 30 de mayo, Efesios 3, 19, 20. ¿Conozco? No hay palabras adecuadas para escudriñar y describir el amor de Cristo. Son riquezas inescrutables, insondables. Si podemos conocer y entender lo que Dios nos dice acerca del amor de Cristo, y nuestra comprensión crece con la experiencia de vivir por Cristo. Hay gran diferencia entre el conocer mentalmente y el conocer por la experiencia. Dios puede hacer todo lo que le pedimos. Ningún hombre puede hacer eso. No importa cuán rico sea, cuán poderoso o cuán dispuesto esté. Todos tenemos pensamientos que nunca expresamos. Tenemos anhelos secretos, esperanzas, ambiciones y sueños. Todos tenemos deseos que son tan intangibles que con las justas los podemos poner en palabras. Oraciones calladas acerca de la santidad, felicidad, virtud, amor y satisfacción. Ante el deseo y la oración de Pablo de ir a Roma, Dios mandó a Pablo a Roma encadenado. A primera vista esto no parecía nadita bueno. Seguro que Pablo nunca pidió ir a Roma como prisionero de Nerón, acusado de traición y enfrentándose a la posibilidad de una muerte terrible. Pero de ese encarcelamiento vinieron las epístolas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y a Filemón, y avanzó el Evangelio por todo el mundo. Pablo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos comprobar o confirmar por la experiencia personal que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. Dios lee todos esos pensamientos. No importa lo que anhelemos, Dios puede hacerlo. Él no nos restringe a una sola petición. Él se complace cuando nuestros pensamientos y nuestras oraciones están en proporción con su omnipotencia. Solo la eternidad nos revelará cuán abundantemente Dios ha contestado todas nuestras oraciones. Él tiene sorpresas maravillosas esperándonos en el cielo, por el poder inigualable e ilimitado de Dios. Sin embargo, Dios es tan gentil que casi no vemos su poder obrando en nuestras vidas. Piensa en el poder transformador de Dios que le cambió la vida a Pedro, ese pescador cobardón e insultador, transformándolo en el increíble predicador de Pentecostés. El misterio de la plenitud de Dios es ser sabio como Dios es sabio. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Es estar lleno del Espíritu Santo. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas por la humildad que le da su sabiduría. Si andamos en Cristo, experimentando su poder en nuestra vida y gozando de sus bendiciones espirituales, comprenderemos cada vez mejor el verdadero significado del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. No el amor que los creyentes tienen por Cristo, sino el amor de Cristo que Él deposita en el corazón de cada uno, antes de que pueda amarlo de verdad a Él o a cualquier otra persona. El poder del cual Pablo habla en este pasaje no es poder físico, intelectual o misional. Él está hablando de poder espiritual. Todos queremos poder, poder para vivir la vida cristiana, poder para hacer lo que debemos hacer y poder para no hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Dios es tan gentil que casi no vemos su poder obrando en nuestras vidas. Piensa en el poder que llevó a Saulo de Tarso, el perseguidor de la joven iglesia, a convertirse en el gran apóstol Pablo, y el poder que llevó a Jacobo, el hermano incrédulo de Jesús, a convertirse en el pilar de la iglesia. Ese es el poder que actúa en nosotros. Cuando lleguemos al cielo conoceremos a cantidades de personas las cuales nos contarán cómo obró Dios ese poder en ellos. Jesús nos compara el reino de Dios con un tesoro escondido, con algo que está en nosotros y debe ser descubierto. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. El conocimiento del amor de Cristo está fuera de la capacidad racional y la experiencia de los seres humanos. Solo es conocido por aquellos que nos hemos convertido en hijos de Dios. Tener tanta fortaleza espiritual y sentir tal compulsión del amor divino que uno sea dominado del todo por el Señor sin inclinación alguna por el ego. Dios puede tomar lo que hemos pedido y agrandarlo. Él puede tomar nuestros pensamientos y superarlos. Nosotros solo podemos ver lo de aquí y ahora, pero Él puede ver lo de más allá. A pesar de que Dios sabía que Pablo quería evangelizar Asia, Él lo dirigió primero a Europa,
donde Pablo plantó iglesia tras iglesia y cambió la historia del mundo. Solo después de su tiempo en Europa, Dios dirigió a Pablo a regresar a Éfeso, y en su tercer viaje misionero, Dios autorizó a Pablo a plantar una iglesia grande y próspera ahí. Dios es tan gentil que casi no vemos su poder obrando en nuestras vidas. Ese poder es tan suave como la formación de una gota de rocío, tan imperceptible como el crecer de un árbol y tan duradero como el trono de Dios. El Espíritu Santo de Dios fue dado para glorificar al Hijo de Dios. Por eso Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Si nuestra motivación es la de glorificar a Dios edificando a su iglesia, entonces Dios compartirá su poder con nosotros. La plenitud de Dios es la adultez, pero esta adultez se alcanza a través de la progresividad. Los dones espirituales son progresivos, es decir, son camino porque se crece. El reino de Dios es como la levadura que fermenta. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. La comprensión humana de la plenitud de Dios es algo imposible, porque hasta el creyente más espiritual y sabio no puede captar por completo el alcance total de los atributos y las características de Dios, su poder, majestad, sabiduría, amor, misericordia, paciencia, bondad y todo lo que Él es y hace. Como creyente se puede experimentar la grandeza de Dios en el caminar diario, como resultado de una devoción total a Él. La plenitud de Dios, la plenitud de Cristo y la plenitud del Espíritu. Pablo oró para que como creyentes fuéramos tan semejantes a Dios como fuera posible. Dios no rechazó el pensamiento de Pablo, Él simplemente lo mejoró. Él no solo hace pequeñas mejoras a nuestros planes, Él los rechaza y les da una magnificencia digna de sí mismo. Por ejemplo, Pablo quería ir a Roma, pero que hasta ese momento solo había tenido obstáculos. Dios parecía estarle poniendo trabas. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer muchísimo más que todo lo que Pablo podía imaginarse o pedir. La plenitud de Dios, y esta plenitud consiste en un amor. Este amor sobrepasa nuestro conocimiento, es decir, es una gracia, un carisma. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz, y ese amor proviene de la sabiduría de Dios. El fin de todo esto es que la sabiduría, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora. La plenitud de Dios se manifiesta en nosotros, en los frutos del Espíritu, que son los fines últimos de la vida humana y los rasgos del carácter de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ante esto evalúa hoy, ¿conozco? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez Señor nos muestras nuestra realidad, Señor, en tu palabra, pero también nos muestras, Padre misericordioso, hasta dónde debemos crecer, hasta la estatura de Cristo. Por eso, Padre bueno, y te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y te damos gracias, Padre amado, porque en tu palabra te vamos conociendo, pero en el caminar te vamos experimentando. Hoy te damos gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, nos confronta, Señor, a ver cómo estamos con nosotros, contigo, con tu Hijo, con el Espíritu Santo, con tu iglesia. Padre bueno, gracias porque una y otra vez vemos tu obra, Señor, en nosotros. Vemos tu mano bendita en nuestro entrar y en nuestro salir. Vemos el amor de tu Hijo, Padre misericordioso, en nuestro caminar diario. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, Padre misericordioso, por todo aquello que has hecho en nosotros, por nosotros y con nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, conozco. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, conozco. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o en nuestro Twitter, @bernalpastor, o en nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.